Hablando un poco sobre los tres reinos, pues para retomarnos en el siglo I para encontrar un periodo fundamental en el desarrollo de la historia, los tres reinos eran Goguryeo, Baekje y Willa. Esos tres reinos estaban divididos geográficamente en el norte, centro y sur. Cada uno mantenía sus propias tradiciones, sin embargo compartían lo que era la estructura política, la religión budista y el idioma. Durante estos años es cuando se formó un poco la primera identidad propia de Corea, por lo que es un periodo en el que por primera vez Corea llega a tener influencia extranjera y se adapta a costumbres, religiones y filosofía. El reino de Goguryeo, conocido como el Reino del Norte, se estableció en el territorio que hoy se comprende como Corea del Norte y Manchuria. Algunos monarcas guerreros importantes de este reino fueron Hwangtaeong el Grande y su hijo Chonsun, que más de allá de estar preparados en temas políticos y casi cultura general, dominaban artes como el tiro. Cabe mencionar que el Reino del Norte eran guerreros y con ambiciones expansionistas hacia China y Rusia. Por otro lado, Pekín, el Reino del Centro, era mucho más pacífico e interesado en establecer relaciones comerciales con otros pueblos, como los chinos o los japoneses. Con el paso del tiempo, el reino Goguryeo conquistó la capital de Pekín, así que estos se tuvieron que mover hacia el sur, perdiendo gran parte de su territorio y colapsando alrededor del 660, cuando estos fueron traicionados por sus aliados Willa. Willa, conocido como el Reino del Sur, era en sus comienzos solamente un reino y siendo el más débil y atrasado de todos. Pero cambió por completo cuando encontró y tuvo contacto con la gran dinastía china Tang, gracias a lo cual se comprendieron mucho sobre la filosofía budista y confuciana, hasta incorporaron el uso del chino escrito. Pasó a ser vista como un gran ejemplo de la aristocracia y la civilización por la mismísima China. En el siglo VII, gracias a esta nueva alianza, la gran dinastía china Tang, el reino de Willa, consigue hacerse de otros dos reinos, los cuales eran Baekje y Goguryeo, formando así la época de Silla unificada. Silla unificada y guerra con Balpea. Willa dominó casi todo el territorio coreano. Hay que destacar que el reino Goguryeo siempre mantuvo su territorio independiente, pues deciden fundar un nuevo estado paria, estando situando ahora en las fronteras de Corea del Norte, Rusia y China. China resulta ser un aliado traicionero, ya que su mayor razón para darle apoyo al Reino del Sur era solamente apropiarse de Baekje y Goguryeo. Willa, en el 676, decide declarar la guerra a los chinos y en poco tiempo consigue expulsarlos, dejando así una marca en la historia de Corea en que los chinos no tenían influencia alguna en el país unificado. Willa unificada se puede destacar por la lucha en el arte, pero ya pasó a un segundo plano, ya que la sociedad se centraba más en el desarrollo de las nuevas tradiciones en la educación y florecer las artes. Sin embargo, solo duró a mitad del siglo VIII, ya que los descendientes de los reinos Goguryeo y Baekje deciden unificar fuerzas y declarar la guerra al reino de Willa. El líder del atacante es Hwangtaeong, quien fundaba la dinastía Goryeo y se transformó en una de las más grandes historias de Corea, la dinastía Goryeo. Así que destacando los factores claves de dicha dinastía, primero se puede mencionar que la sociedad era muy avanzada para su tiempo. Estaba dividida en clases, que eran aristócratas, campesinos y comerciantes, curtidores y artistas. El comercio con China pues ya existía, pero se tenía una buena relación con la contemporánea dinastía Song, ya que se entregaba oro y ginseng, el cual era conocido como beneficios para la salud, a cambio de seda y porcelana. El budismo y el confucianismo seguían siendo las religiones oficiales y se conocían también en la técnica Celadón las preciosas cerámicas. Todo
fue bien, hasta que el terrible ejército mongol comenzó una serie de incursiones en el territorio coreano, hasta que finalmente en 2031 consiguen hacerse de Corea y lo ocupan durante aproximadamente un siglo, llevando así el comienzo del otro periodo, la dinastía Joseon. La antigua dinastía fue larga, mas esta era mucho más. Estaba vista como el más glorioso de Corea, siguiendo el ejemplo de China, inspirando por sus hazañas. Los coreanos conseguían derrotar a los mongoles y tras un siglo de poder del extranjero, su territorio vuelve a las manos con los verdaderos propietarios. Jin Seo fue uno de los líderes de esta batalla y tras la victoria dominó un nuevo país, Cheongsam. Estableció la capital, Honsung, la cual conocida como la actual Seúl, y redondeaba una enorme muralla para protegerla y eventualmente de nuevos ataques. A diferencia de otros periodos, esta dinastía no otorgaba tanta importancia al budismo, pues mandó a la mayoría de los monasterios y templos trasladarse afuera de las ciudades en zonas montañosas y aisladas. El confucianismo, por su parte, aunque ya existía desde la época de los tres reinos, tomó mayor fuerza, ya que se consideraba más un código moral que una verdadera religiosa. También cabe mencionar que durante la dinastía Joseon, bajo el mandato del rey Sejong el Grande, se dejó de utilizar el alfabeto chino para pasar a Hyeonju. El asistente de la escritura coreana, dicho sistema aún está en uso, se instauraba en un tipo de sociedad mediocrática y piramidal, en cuya cúspide se situaba en los literarios Janban, siguiendo de los Jung, Yang, funcionarios médicos e intérpretes, los Jamin, campesinos, comerciantes, artesanos, los Chomin, curtidores, carniceros y barrenderos, y finalmente los Nevi, los esclavos. Por otra parte, en 1592 se tenía lugar un hecho que marcaría la historia de Corea, pues en este se sentaban las bases de los futuros conflictos con los japoneses. Estos, guiados por Tokyo Hideshoi, deciden inventar una excusa para invadir Corea, ya que los acusaban de no permitirles el paso hacia China, objeto último de los japoneses. Durante la guerra hasta 1598, pues las tragedias que se tuvieron en Corea, el país fue saqueado, la población civil masacrada y el patrimonio cultural ultrajado. Pues bien se sabe que desde el comienzo de la dinastía Joseon, la relación con China para los coreanos era muy importante, ya que la miraban como el gran gigante asiático y era como un ejemplo para ellos y lo tomaban como modelo. Tras la guerra con Japón, a Corea le costó volver a levantar la cabeza y durante los siglos de la dinastía Joseon perdieron el esplendor de antaño, aunque también siguieron implementando importantes reformas sociales, agrarias e industriales. En 1897 el reino Joseon reclamó el imperio coreano, pero lo cierto es que tendría una vida muy corta. Los japoneses desde los finales de 1800 no paraban de cosechar éxitos militares contra China y Rusia y volverían a Corea para hacer la dinastía Joseon, disolverla y anexarla a su territorio. Hablarles un poquito acerca de la ocupación japonesa que se dio entre los años 1910 a 1945, dar algunos de los elementos más importantes para poder comprender lo que sucedió en dicha región. Primero que nada, todo esto se da a raíz de básicamente una visión imperialista de lo que era el imperio de Japón en ese momento, en donde lo que vieron que podían obtener de, por ejemplo, en este caso la isla de Corea, era básicamente mano de obra barata y proveedora de alimentos, que por supuesto también, como verán en los videos de la historia de Japón, Japón se encontraba inmerso en múltiples guerras alrededor de estos años, por lo cual también esta visión imperialista y de saqueo era básicamente lo que permitía mantener esa economía de guerra
con la que contaba el imperio en ese momento. Todo esto se da a través de un tratado Japón-Corea de 1910, en el cual tenía dos artículos. El primero decía: Su Majestad, el Emperador de Corea, concede completa y definitivamente toda su soberanía sobre todo el territorio coreano a Su Majestad, el Emperador de Japón. Y un artículo segundo que decía: Su Majestad, el Emperador de Japón, acepta la concesión establecida en el artículo anterior y consiente la anexión de Corea al Imperio de Japón. No es sino hasta el 1965 que ya ambos países con la intención de establecer relaciones bilaterales declaran nulos este tratado. Durante esta cuestión pasaron muchas cosas. Una de las cuestiones que impulsaba Japón en la región de Corea era una política de asimilación cultural, en donde eso básicamente era que en las escuelas coreanas se impulsaba la cultura japonesa. Incluso se les obligaba a adoptar nombres al estilo japonés, sus vestimentas y el idioma japonés. Por supuesto, también hubieron muchas violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, ejecuciones, violaciones, trabajos forzados, los hacían morir de hambre. Por supuesto, cuando veamos a Japón, está el Escuadrón 731, que era básicamente experimentación médica con seres humanos vivos. También cuestiones como las mujeres de consuelo, que eran burdeles para los militares del ejército de Japón, en los cuales agarraban a las mujeres coreanas, y no únicamente de Corea, sino también a otras regiones que estaban bajo la dominación del imperio japonés en ese momento. Todo termina con el imperio japonés cayendo al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y a raíz de ello pues sí ha habido bastante resarcimiento y demás, y esta historia es una de las cuestiones que más avergüenza al imperio japonés por todos los crímenes de guerra y demás que se cometieron en ese momento. Guerra de Corea 1950-1953, un conflicto bélico que enfrentó a Corea del Sur y Corea del Norte entre 1950 y 1953 durante la Guerra Fría. Desde 1910 a 1945, la península de Corea estuvo bajo control del Imperio Nipón. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea fue ocupada por las potencias vencedoras, el norte por la Unión Soviética y en el sur entraron los Estados Unidos. La nación quedó dividida por el paralelo 38. Como contexto, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Unión Soviética y los Estados Unidos acordaron la división de Corea en dos partes. El sur permaneció bajo la influencia estadounidense, mientras que el norte quedó a cargo de los soviéticos. El límite entre ambos estados, que constituyeron en 1948, fue fijado en el paralelo 38 de latitud norte. Desde entonces se llevaron a cabo diversas conversaciones diplomáticas para reunificar la península coreana. Pero el 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió imprevistamente Corea del Sur. La guerra se dio entre dos grandes bandos: Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética, y por la República Popular de China. El Pacto de Varsovia, las fuerzas conjuntas superaron los 2 millones de hombres. Corea del Sur, con el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y las Naciones Unidas. Esta alianza estaba integrada por 126 países y 1.300.000 hombres. La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950. De entre ambos lados estaba el sur, liderado por el dictador anticomunista Syngman Rhee, y en el norte estaba el dictador comunista Kim Il-sung, y esto estaba englobado durante la Guerra Fría entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética.
Esta se dio cuando 75.000 soldados del Ejército Popular de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38, que era la frontera de la República Popular Democrática de Corea, respaldado por los soviéticos por el norte y la Pro-República Occidental de Corea del Sur. Esta invasión fue la primera acción militar de la Guerra Fría. Esta se dio el avance de los soldados del Ejército Popular de Corea del Norte se dio debido a la falta de preparación de los surcoreanos, lo cual permitió a las tropas del norte ocupar en apenas 3 días la capital de Corea del Sur, que era Seúl. A partir de ahí se adentraron rápidamente hacia el sur, logrando a 2 meses después de comenzar los ataques dominar prácticamente toda la península. Entre los acontecimientos está una campaña anticomunismo que en abril de 1950 se saca un informe por el Consejo de Seguridad Nacional conocido como el NSC 68, la cual recomendaba que los Estados Unidos usaran la fuerza militar para contener el expansionismo comunista. Luego se da la intervención de la ONU, lo cual en el 26 de junio el mismo Consejo celebró una reunión de urgencia y se aprobó una resolución contra la guerra desatada en la península coreana, exhortando a Corea del Norte a retirar del sur, pero esta resolución fue ignorada por Corea del Norte, por lo cual en respuesta la ONU determinó el 28 de junio tomar acciones militares para restaurar la paz, y el 7 de julio se estableció el comando de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea del Sur, nombrando como comandante al general estadounidense Douglas MacArthur. Este último llevó a cabo la operación Incheon Landing, el cual fue un ataque anfibio llevado a cabo por las fuerzas de las Naciones Unidas en la ciudad de Incheon, actualmente Corea del Sur. Durante esta guerra, un total de 21 países apoyaron a Corea del Sur como parte de las fuerzas aliadas. Entre esta parte podemos destacar a un país de América Latina, el cual era Colombia, y este participó durante la batalla de Monte Calvo. Otras naciones proporcionaron asistencia médica y otros estados ofrecieron algún tipo de ayuda, tanto financiera como material, a Corea del Sur. El 15 de septiembre de 1950, las tropas surcoreanas y las fuerzas de la ONU efectuaron un desembarco sorpresa en Incheon y a la vez contraatacaron a los norcoreanos en el frente del río Nakdong. Ambas operaciones tuvieron éxito y eso cambió el curso de la guerra. Desde el 23 de septiembre, las fuerzas de Corea del Norte comenzaron a retirarse y los aliados recuperaron Seúl y lograron desplazar a los norcoreanos hasta las zonas al norte de paralelo 38. Esto logrando ya recuperar el territorio que se había forjado durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero a cargo del líder dictatorial Syngman Rhee se estableció continuar con el expansionismo con la idea de reunificar la península de Corea al lado del líder surcoreano. Simultáneamente avanzaron más hasta ocupar Pyongyang, que actualmente es la capital de Corea del Norte, el 19 de octubre, hasta llegar al río Usan y Hamgyong. Debido a esto es que China interviene. La intervención china en la guerra de Corea comenzó con una ofensiva de gran magnitud. El 25 de octubre fue un ataque sin precedentes que implicó una gran oleada de efectivos interviniendo, revirtiendo de nuevo la situación. Las fuerzas aliadas no tuvieron ocasión de formar una línea defensiva y se vieron obligados a retirarse. El 4 de enero de 1951 se dieron en Seúl y en una retirada estratégica que aprovecharon para rearmarse y comenzar una segunda marcha hacia el norte. Así, el frente principal de la guerra se ubicó a lo largo del paralelo 38, zona en la que se llevaron a cabo diversas batallas.
Durante la intervención china se llevaron a cabo entre las más conocidas la batalla del embalse de Chosin durante la campaña de la segunda fase, que resultó en una victoria china en la batalla del río Chongyong. También se sacó la resolución 498, que se condenaba la agresión de la República Popular de China en Corea y se exhortaba a las tropas chinas a que salieran de Corea, y se exhortaba a los países miembros de las Naciones Unidas a continuar apoyando a las tropas de las Naciones Unidas de Corea del Sur. También se llevó a cabo una ofensiva china de primavera de 1951. Esta fue una de las más conocidas, pues la operación tuvo lugar en el verano de 1951 y tenía como objetivo impulsar permanentemente el mando de las Naciones Unidas a la península de Corea. Luego de esto se llevan la guerra llega a un punto muerto. La guerra de Corea alcanza un punto muerto en donde se llevan a cabo diversas batallas. Entre las más conocidas está la batalla de Puchbo, la batalla de Kumson, la batalla de Colina Erie, la batalla de Caballo Blanco y la batalla de Colina de Triángulo. Luego de esta se logra llegar al armisticio de Corea. Este tuvo un montón las negociaciones tuvieron un montón costó llegar a las negociaciones debido a tres principales causas. Una de ellas los principales conflictos fue la línea de demarcación militar, en el cual el bando comunista insistió en que esta línea debía trazarse sobre el paralelo 38, mientras que los aliados exigían situarla más al norte. El segundo punto, en tanto controvertido, fue la repatriación de los prisioneros de guerra. Esto, de conformidad con el Convenio de Ginebra, las fuerzas de la ONU estaban dispuestas a repatriar a todos los prisioneros norcoreanos, pero estos se rehusaban a volver a su natal país. En ese contexto, las negociaciones se dilataron al insistir los aliados en una repatriación que respetara la voluntad individual de los prisioneros. Finalmente, estos últimos cedieron al no poder ignorar la presión la presión pública, como tácitamente el ejército al respecto, la Cruz Roja, la prensa, y el tema quedó resuelto en junio de 1953. Y el tercer punto fue que, quedando solo la firma del acuerdo del armisticio pendiente, el gobierno de Corea del Sur se opuso, alegando que la tregua dividiría la península coreana. Y esto, en abril de 1953, el parlamento surcoreano estaba aprobando por unanimidad una resolución contra el armisticio, decidido incluso que iban a continuar la guerra por su propia cuenta. Esto tras una serie de intensas rondas de negociaciones a las que sucedió esta resolución, ambos países llegaron a un acuerdo. Finalmente, pues en julio de 1953, las fuerzas aliadas y el bando comunista firmaron el acuerdo de armisticio y el fuego cesó. Como resultado, Corea del Sur y sus aliados tuvieron alrededor de 8.000 bajas y Corea del Norte tuvo entre 1.200.000 de bajas y 1,5 millones de bajas. El ejército estadounidense además bombardeó la República Popular Democrática de Corea durante 3 años, dejando millones de personas sin hogar. La República Popular de China tuvo cerca de 500.000 de bajas.
Actualmente, cerca de 28.500 soldados de Estados Unidos siguen resguardando la frontera de Corea del Sur. Entre los momentos importantes se puede resaltar que en 1997 la Sunshine Policy para reducir las tensiones en busca del diálogo efectivo que promulgó Corea del Sur. En junio del 2000 se dio el primer contacto político de las dos Coreas, en donde se generó el polígono industrial de Kaesong, que es un punto comercial entre ambas Coreas. En 2006, Corea del Norte fue sancionada por el desarrollo de su programa nuclear. En 2007, la segunda cumbre en donde se dio la opción de la Visión 3000, una opción para que Corea del Norte dejara de promover los desarrollos de programas nucleares. En 2010, Corea del Norte ataca la isla surcoreana, desatando así un conflicto diplomático. En 2011, Kim Jong-un consolida su poder. En 2013 se suspende el polígono industrial de Kaesong, que era el punto de unión económica entre las dos Coreas. En 2015 y 2016 se da la interrupción definitiva de la cooperación del diálogo norte-sur por el continuo programa nuclear y balístico de Corea del Norte. En 2018, Corea del Norte comienza a buscar medios para realzar su imagen en el exterior y así poder combatir En 2018 se da la cumbre de Singapur y en 2019 la cumbre de Hanoi. Hasta 1973 las dos economías estaban bastante igualadas en términos de riqueza. Sin embargo, en los 80 la economía norcoreana se mantuvo estancada debido al fuerte control del sistema estatal. Por otro lado, el sur se convertía en uno de los principales productores industriales tecnológicos con empresas como Samsung y Hyundai. A principios de los 90, la frágil e ineficiente economía norcoreana entró en colapso debido a la caída de la URSS y su principal socio político y comercial hasta aquel momento. Desde entonces, la brecha económica y social no ha hecho más que distanciar más y más hasta convertirse en dos mundos completamente antagónicos. En la primera gráfica se demuestra la política de ambos, de Corea del Norte y Corea del Sur, las dinastías versus la democracia. Kim Il-sung fundó Corea del Norte en 1948 y su dinastía familiar gobierna el país desde entonces, pasando el control de padre a hijo. Al mismo periodo, en Corea del Sur hubo 6 repúblicas, una revolución, 2 golpes de Estado y la transición a elecciones libres y justas, además de 19 presidencias. Bueno, algunos datos sobre Corea que quisiera compartir es sobre su vestimenta tradicional. Los coreanos, con el fin de soportar los fríos extremos de los inviernos, el calor de los veranos, pues crearon y desarrollaron una gran diversidad de materiales textiles como los tejidos de cáñamo, ramio, algodón, seda, entre otros, con los que confeccionaron vestimentas típicamente coreanas, que se pueden observar en la pantalla. Para el invierno utilizaban las telas de seda o de algodón rellenos, y en verano pues utilizaban la tela de cáñamo o ramio. Todas estas indumentarias que conservan un diseño discreto con líneas suavemente onduladas son denominadas hanbok, y su tradición viene manteniéndose desde hace muchos años. En la actualidad, el hanbok tradicional es utilizado únicamente para las festividades tradicionales, fiestas o fechas especiales, y hay quienes usan el hanbok modernizado para la vida cotidiana. En relación a la división de las dos Coreas, quiero resaltar que en 1948 las dos Coreas establecieron sus respectivos gobiernos, que sería 1 la República de Corea, que sería Corea del Sur, y 2 la República Popular Democrática de Corea, que se denominaba Corea del Norte.
Corea del Sur y Corea del Norte se unieron a Naciones Unidas en 1991 y esto fue simultáneo. Y desde entonces se definen como dos países diferentes en el derecho internacional y la Constitución de Corea del Sur, sin embargo, se refiere a Corea del Norte como parte de la República de Corea. Es importante mencionar que el gobierno de la República de Corea se estableció en el 15 de agosto de 1948 durante la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en París en diciembre de ese mismo año. Se aprobó una resolución por la cual se reconoció al gobierno establecido sur del paralelo 38 como único gobierno legítimo en la península de Corea. En la península de coreana existen un par de estados divididos cuyos conflictos y antagonismos continúan a través de la línea del armisticio. Sin embargo, momentáneamente, el diálogo, intercambio y la cooperación entre el norte y el sur tras cada una de las dos cumbres intercoreanas celebradas en 2000 y 2007 han dado oportunidad a que exista como que estabilidad entre ambas Coreas y a pesar de esto, pues tomando en cuenta que todavía han seguido las amenazas y provocaciones por parte de Corea del Norte, pues más o menos se trata de mantener la estabilidad. Incluso antes de la cumbre intercoreana existía un ambiente de reconciliación que estaba brotando a raíz de la diplomacia norteña del gobierno de la República de Corea. Y como resultado, pues justamente es que se transformaron en Estados miembros de la ONU y pues esto tiene un significado histórico porque abrieron una era de reconciliación, convivencia, dando fin a la controversia sobre la legitimidad y legalidad en la península. La relación entre las dos Coreas es importante mencionar que el gobierno de la República de Corea se ha esforzado mucho por estabilizar la paz en la península coreana y desarrollar gradualmente las relaciones entre las dos Coreas mediante el diálogo, intercambios y la cooperación, como decía, entre el norte y el sur. La política básica del gobierno surcoreano va a intensificar las relaciones con Corea del Norte, basándose en el diálogo y la cooperación, no solo cuando se produzca una inestabilidad de las relaciones intercoreanas, como el cierre provisional del complejo industrial de Gaesgong, sino que también en cualquier estado de tensión y en el futuro. Por lo tanto, el gobierno y el pueblo surcoreano mantienen una atmósfera tranquila y estable de su sociedad y aún continúan con sus países vecinos el diálogo y la cooperación para la paz. Y gracias a estos esfuerzos multilaterales a nivel nacional e internacional, se puede decir que la República de Corea constituye uno de los países más seguros a pesar de ser un estado dividido.